Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola. Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de Vida consagrada, aquí en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Koldo Alzola, trinitario, y emito desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, como ya conocen todos los oyentes habituales. Se dan cuenta que ya ha entrado aquí el frío y la lluvia del otoño, porque me notan que la voz la tengo un poco más cogida, ¿verdad? Con un poco de afonía. Voy a intentar a ver cómo voy haciendo el programa del día de hoy. Espero que me dure la voz hasta el final. Y bueno, pero antes de empezar el programa, como siempre lo hacemos, nos encomendamos al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. También quiero saludar a quienes nos están ayudando en Madrid, en el control. Gracias al servicio silencioso de ellos podemos emitir en esta ocasión también. En este programa que vamos a contar con las siguientes secciones: con Amaro Villanueva, con la sección Música para Evangelizar; Gilberto Fernández Escalante, con ese curso de Historia de la Iglesia e Historia de la Vida Consagrada que lo estaba haciendo durante todas las semanas y tan interesante, ¿verdad? Y pues también con las intervenciones de quien les habla, Padre Koldo Alzola, trinitario. Hoy, 20 de noviembre de 2025, agradezco todas las felicitaciones que me han hecho por medio del WhatsApp y de otros medios, porque en el calendario antiguo, hoy nosotros los trinitarios celebrábamos la fiesta de San Félix de Valois, colaborador de nuestro fundador San Juan de Mata, pero ahora ya no. Después del concilio se cambió la fecha y la celebramos ahora el 4 de noviembre, pero bueno, todavía por ahí circulan algunas estampas o algunos calendarios en los que pone que no, hoy celebrábamos nosotros la fiesta de San Félix de Valois. Bueno, agradezco también, ¿verdad? Y agradezco al carisma al que yo pertenezco, a la orden a la que yo pertenezco. Gracias por las invitaciones tan amables, las felicitaciones, tan amables que me han hecho algunos de los oyentes también de este programa de Vida Consagrada. Así que les agradezco a todos. Y vamos a empezar haciéndonos eco de algunas de las noticias. En esta ocasión me gustaría hacerme eco del rezo del Ángelus del domingo que tuvo el Papa León XIV, ¿verdad? Ayer tuvo la audiencia, pero me gustaría en esta ocasión hablar del Ángelus del domingo. Para el Papa fue un fin de semana frenético entre los eventos jubilares y además al que se sumó también el buen tiempo en Roma. Hoy ya aquí empieza a hacer malo, pero entonces tuvimos aquí también buen tiempo el fin de semana y eso supuso pues la llegada de muchísimos peregrinos de todo el mundo. Y también en el Ángelus, a las puertas de la Semana Roja, que es la dedicada a concienciar sobre el problema de la persecución cristiana, el Papa denunció el drama de la persecución religiosa. El Papa dijo, y cito palabras textuales del Santo Padre León XIV, pienso en particular en Bangladesh, Nigeria, Mozambique, Sudán y otros países de los cuales llegan muchas veces noticias de ataques a comunidades y lugares de culto. Y es que es cierto, miren ustedes, en el 14 de noviembre, en el Congo, las fuerzas democráticas aliadas vinculadas al Estado Islámico perpetraron un brutal atentado terrorista en un centro de salud diocesano gestionado por monjas. Asesinaron a mujeres en la zona de maternidad, a vecinos del pueblo y después incendiaron la infraestructura. El Papa decía que acompañaba con su oración a las familias de Kibú en la República Democrática del Congo, donde estos días, decía el Papa, ha habido una masacre de civiles con al menos 20 víctimas a causa de un ataque terrorista brutal. Recemos para que cese cualquier violencia y que los creyentes colaboren por el bien común. Una vez más, el Papa también pidió por Ucrania, donde los ataques no cesan. Este domingo se cumplieron 1.300,
esto no se celebra, se cumplían 1359 días desde el inicio de la invasión rusa. El Papa mostró su dolor y que seguía con dolor todas estas cuestiones, ¿verdad? Es terrible, es terrible. Según la ONU, desde febrero de 2022, cuando empieza la ofensiva en Ucrania, han fallecido más de 14.500 personas y casi 40.000 han resultado heridas. Terrible. Pedimos con el Papa por los cristianos perseguidos en primer lugar y por todos los conflictos armados, que cese la violencia, que Dios, que es el príncipe de la paz, nos traiga la paz, Jesucristo, pero que el hombre sea dócil a la llamada de Dios a la paz y al bienestar. Pues ahí vamos a pedir por ello. Y me hago también eco de una noticia que he leído aquí en realidad no la he leído, más bien, voy a explicarme bien, porque me gusta siempre dar todos los datos, ¿no? Ayer comí con el delegado de liturgia, comió el delegado de liturgia en mi casa, en la comunidad nuestra trinitaria de aquí de Algorta, el delegado de liturgia de la diócesis de Bilbao, el padre Jesús Llarena, y me habló de una iniciativa de la Fundación Educatio Servanda, y después la he buscado y me hago eco de la misma. Educatio Servanda, esta fundación, pone un monasterio a disposición de los sacerdotes para poder reposar, rezar, estudiar gratis. Desde hace muchos meses, ¿verdad? Pues se escuchan también alertas relativas a la importancia del descanso de los sacerdotes, que se ven cada vez más afectados por el estrés, el cansancio, incluso el llamado burnout, ¿verdad? El desgaste. Ahí hay un libro que ha salido últimamente del padre Mario Adán Moreno, de la diócesis de Obregón, México, que se titula así: El síndrome de burnout en el ministerio sacerdotal. Él analiza que muchas veces algunas de las crisis que se presentan como crisis vocacionales en realidad es crisis de cansancio o es agotamiento de muchos sacerdotes, también por la excesiva carga laboral, trabajo, que supone también a veces coger más de una parroquia, y todo se vuelve pesado, dice. La Fundación Educatio Servanda por eso pondrá a disposición de todos los sacerdotes que lo soliciten el monasterio de la Santa Espina, ofreciendo así el silencio, estudio, contemplación y descanso propios de este lugar único y pudiendo así disfrutar de pensión completa de forma totalmente gratuita para los sacerdotes. Qué bueno es esto. Este monasterio fue fundado en 1147 por doña Sancha, hija de la reina Urraca I de León y hermana de Alfonso el Emperador, y lleva su nombre Santa Espina porque allí se alberga una de las espinas de la corona del Señor, ¿verdad? Es importante, la salud mental de los sacerdotes no debe ser un tabú que impida su adecuado tratamiento cuando lo necesitan. Por eso, pues en realidad tienen ahí una cosa. Si a quienes me estén escuchando el programa de Vida Consagrada y conozcan a algún sacerdote, pues le digan también de esta posibilidad, ¿verdad? Que hay un medio para descansar gratuitamente y pueden pasar algún tiempo allí. Es importante. Ahí está el mail, lo podrán buscar en internet fácilmente, info@monasteriodelasantaespina.es, o el teléfono, pueden llamar al teléfono 647 39 60 60 en horario de oficina. Y ahí pues podrán buscar también un tiempo para descanso, ¿verdad? Vamos a pedir por los sacerdotes, por todos los sacerdotes. Es muy importante esto. Y bueno, bendito sea que puedan tener ahora un lugar para poder descansar y reponerse. Bueno, vamos a seguir con el programa, pero antes vamos a escuchar esto que nos dice Radio María de sí misma. Adelante, Radio María. La vida humana es una cuestión abierta, un proyecto incompleto que se puede realizar o se puede frustrar. La pregunta fundamental de todo hombre es: ¿cómo se aprende el arte de vivir? ¿Cómo se realiza el llegar a ser hombre en plenitud?
Jesucristo nos dio la respuesta a estas preguntas, nos enseñó el camino de la felicidad para esta vida y de la salvación eterna más allá de la muerte. Por su parte, nuestra Madre María nos dice a todos: haced lo que mi Hijo, el único Salvador del hombre, os diga. Ayúdanos a llevar este anuncio de la salvación a través de las ondas al mundo entero. Colabora con tu oración, voluntariado y donativos con la Radio Evangelizadora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, al servicio de la nueva evangelización. Gracias, Radio María, por estar ahí, ¿verdad? Y por ofrecernos estos espacios para podernos poner en contacto. Este tema del burnout de los sacerdotes, del desgaste de los sacerdotes, pues me hacía pensar también a mí, ¿verdad? Sobre también, además de agradecer todos estos servicios que se nos ofrecen ahora para que los sacerdotes puedan descansar, puedan reponerse. Es una cosa fabulosa de Educatio Servanda y agradezco yo como sacerdote que soy, como religioso y sacerdote. Pero sí que me gustaría, en este programa de vida consagrada en el que estamos, pues poder reflexionar sobre esto, ¿no? No sobre el burnout, porque de eso no sé, y tendríamos que otro día podríamos hablar con alguna persona más concretamente para que nos hablara de esta situación de los sacerdotes, de tantos sacerdotes que viven pues en esa situación de agotamiento, de cansancio, ¿verdad? Pero sí es importante que nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, reflexionemos sobre el don del ministerio sacerdotal, porque es una de las cosas fundamentales. Para que recen ustedes por los sacerdotes tienen que saber qué es un sacerdote y cuál es su función, ¿verdad? Cuando todos nosotros reflexionamos sobre el sacerdocio, sentimos que nos introducimos por las sendas del misterio y una especie de vértigo nos sobrecoge. El sacerdocio es un misterio que supera al hombre, ¿verdad? Durante años posteriores al concilio se habló y se escribió mucho sobre la crisis de identidad del sacerdote. Si hoy tal crisis parece teóricamente superada, eso no significa que el sacerdote no deba preguntarse, los sacerdotes no debamos preguntarnos por nuestro propio ser y condición sacerdotal. Y también la Iglesia toda, ¿no? Toda la Iglesia, toda la Iglesia, ustedes que son, la mayoría de ustedes son fieles, son hermanos, hermanas, quizá consagrados, consagradas, pero no solamente este programa lo escuchan los consagrados y consagradas, sino cualquier fiel tiene que reflexionar sobre el sacerdocio ministerial para saber el don que supone esto para la Iglesia, ¿verdad? Esta vocación para la Iglesia. De hecho, el reforzamiento de la identidad de los sacerdotes y de la motivación es una de las tareas más importantes que tenemos en la vida, a mi modo de entender, decía el cardenal Casper, y yo estoy de acuerdo con él. El ser del sacerdote o del presbítero, del ministro ordenado, ¿verdad?, para acomodarnos al decreto conciliar Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II, se ilumina desde Cristo, sumo y eterno sacerdote, y desde el Espíritu que actualiza el único sacerdocio de Cristo en y para la Iglesia. En otros tiempos la identidad del sacerdote se esclarecía fundamentalmente desde Cristo, pero el concilio nos enseñó que también tenemos que tener presente otras luces como la del Espíritu Santo, que configura al sacerdote con Cristo y actualiza su obra sacerdotal en la Iglesia. Y en el fondo de todo siempre está el misterio trinitario de Dios. Presentamos pues, en este momento voy a hacer una breve explicación, el ser y misión del sacerdote desde estos tres faros de luz provenientes de la divina revelación, que es tan importante. Sacerdote de Cristo, en primer lugar, ¿verdad? Es uno de los focos principales. Cristo, el Espíritu, misterio trinitario. La primera y fundamental coordenada para situar y comprender qué es ser sacerdote está en la cristología.
Según la exhortación apostólica del Papa San Juan Pablo II, Pastores Dabo Vobis, la referencia a Cristo es la clave absolutamente necesaria para la comprensión de la realidad sacerdotal. O dicho de otro modo, el sacerdote tiene como relación fundamental la que le une con Cristo, con Jesucristo, cabeza y pastor. Este punto debe ser claro, estoy citando a la Pastores Dabo Vobis hasta ahora, este punto debe ser claro en la teología del sacerdote y por tanto en su ministerio y existencia. El misterio y el don, la plena verdad de la identidad sacerdotal consiste en ser participación específica y continuación servicial del mismo Cristo. Por eso esta conexión singular con Jesucristo debe ser entendida, la relación peculiar del sacerdote con la Iglesia y los fieles cristianos. Ahí se entiende, ahí se da. Como ya es de sobra sabido, solo la carta a los Hebreos aplica el título de sacerdote a Jesucristo, ¿verdad? En las otras cartas no se aplica tan claramente, se habla de esto, pero no de una manera explícita como lo hacen en la carta a los Hebreos, ¿verdad? Pero con un sentido de tal modo nuevo que la comprensión sacerdotal de la vida y obra de Jesús que esta carta nos propone no es algo totalmente ajeno al resto del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que quiere decir el autor de la carta a los Hebreos cuando habla de Jesucristo como sumo y eterno sacerdote? Pues la carta a los Hebreos, si Jesús es sacerdote, no es según la ley, pero sí según el rito de Melquisedec, o sea, conferido por Dios como al principio, esto quiere decir según el rito de Melquisedec, sin mediaciones genético-tribales, porque Jesús no era de la tribu de Leví, tiene que tener necesariamente algo que ofrecer. Y la ofrenda sacerdotal de Jesucristo es su propia sangre. Esta ofrenda constituye el fundamento de la nueva alianza, según las palabras de Jesús, al pasar el cáliz en la última cena. El sacerdocio de Cristo se realiza en la ofrenda de la propia vida por nosotros. A una ofrenda absolutamente única, la de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios. Corresponde a esto un sacerdocio nuevo. El de Jesucristo es el sacerdocio de una nueva alianza, de la que Él, Cristo, es el mediador. El sacerdocio de la antigua alianza, como oferente de víctimas ajenas y mediador, es definitivamente superado por Jesucristo, que, como dice en la carta a los Hebreos, dice, se presentó como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de una tienda mayor, más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo, penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de muchos machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Como la ofrenda de su sacrificio es una y única para siempre, por eso su sacerdocio es eterno, pues habiendo ofrecido por los pecados, como dice la carta a los Hebreos, un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios. En efecto, mediante una sola oblación, ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. Esto es lo que dice la carta a los Hebreos. Bueno, y la primera participación en la ofrenda sacrificial de Jesucristo acontece en el bautismo. Mirad esta cita de Romanos, ¿no? Romanos 6:3. ¿O es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte? De aquí, de las fuentes bautismales, surge el pueblo sacerdotal. Por esta puerta entramos en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. El sacerdocio de los cristianos, a imagen del de Cristo, se configura como una ofrenda para ofrecer sacrificios espirituales. También el sacrificio que Cristo ofreció fue espiritual, en el sentido de que Él no ofreció víctimas, no ofreció un carnero, sino que se ofreció a sí mismo,
como víctima inocente. Y en ese sentido, en el sacrificio de Cristo, más que el derramamiento de sangre que se dio en la cruz, que también se dio, más que la dimensión exterior de la oblación, lo que hay que considerar es su entrega personal a la voluntad del Padre. Pues en una virtud de esta voluntad somos santificados merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Y unidos a la ofrenda del sumo y eterno sacerdote, todo el pueblo cristiano, es decir, que es pueblo sacerdotal, ofrece su vida entera, que se convierte así en sacrificio espiritual, agradable a Dios por Jesucristo. Esta ofrenda se actualiza en la liturgia, de un modo particular en el sacrificio eucarístico, que la preside el presbítero, pero la celebramos todos. Pues como nos enseña el Concilio Vaticano II, los fieles, incorporados a la Iglesia por el bautismo, quedan destinados por el carácter del culto a la religión cristiana. Esto es una cosa impresionante. Y ahora vamos a hablar, si esto es el pueblo entero, es sacerdotal, todos somos sacerdotes en Jesucristo por el bautismo, entonces el sacerdocio ministerial, ¿qué es lo que tiene? Tiene que ver con una configuración particular con Cristo sacerdote y por tanto con un ejercicio particular de ese sacerdocio que hemos recibido los sacerdotes cuando hemos sido bautizados. La doctrina conciliar, el Concilio Vaticano, distingue netamente entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial, que difieren esencialmente y no solo en el grado. Aunque los dos sacerdocios, el de todo el pueblo fiel y el de los sacerdotes ordenados, se ordenan el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Jesucristo. Esta diferencia esencial procede de la misma economía sacramental instituida por Jesucristo, o sea, del modo como Cristo organizó la dispensación de la salvación realizada de una vez por todas en el misterio pascual. Según el Concilio Vaticano II, el sacerdocio ministerial se confiere por aquel especial sacramento con el que los presbíteros, es decir, los sacerdotes, por la unción del Espíritu Santo, quedan sellados con un carácter particular y así se configuran con Cristo sacerdote, de suerte que puedan obrar, fijaos, esto es lo importante, como en persona de Cristo cabeza. Y esto lo confiere ese sacramento especial, así nos da un carácter particular en relación a los sacerdotes con el bautismo que habilita para la representación de Cristo sacerdote. El ministerio ha sido instituido y enviado para continuar la misión de Cristo de fundar la Iglesia en cuanto representa su palabra y obrar unificador ante los demás bautizados in persona Christi, como se dice tradicionalmente, y lo hace presente el sacerdote ordenado, expresando de ese modo que la Iglesia se debe totalmente al Señor. La tarea del ministerio es dar testimonio de la permanente precedencia de Cristo en su Iglesia y hacerla valer en las operaciones centrales de la vida eclesial. Esto es lo propio. Esta representación sacramental de Cristo se concentra fundamentalmente en tres acciones que hacen los sacerdotes: formar y dirigir al pueblo sacerdotal, confeccionar el sacrificio eucarístico y ofrecerlo en nombre de todo el pueblo a Dios, como nos lo recuerda la Lumen Gentium, ¿verdad? Este es el sentido, ¿verdad? Todos participamos del sacerdocio único de Jesucristo, pero y el sacerdocio ministerial sirve al sacerdocio global, es decir, pero se coimplican ambos sacerdocios. Maravilloso. Configuración con Cristo sacerdote. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa, ¿verdad? Después de escuchar todo esto en el programa de Vida Consagrada en el que estamos, y vamos a continuar después de la música de Amaro Villanueva, música para evangelizar, vamos a continuar con la reflexión.
Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy el coro Maranatá interpreta la canción Llama, Señor. Habla, Señor, no encuentro el camino, porque tengo miedo. Si tú estás aquí, habla, Señor. Siervo escuchará tu voz. Mi alma yo entrego a ti. Sin límites ni condición, me rindo al Señor. Acepto ser tu servidor por siempre. Con fe y humildad, a donde me quieras llevar, guía mis pasos, Señor. Sin límites ni condición, me rindo al Señor. Acepto ser tu servidor por siempre. Con fe y humildad, tu voluntad quiero abrazar. Guía mis pasos siempre. Llama, Señor, te quiero servir. Enciende ya tu fuego en mí. Llama, Señor, te quiero servir. En tu paz quiero vivir. Mi destino comprendí, a tu llamado respondí. Sin miedo te voy a seguir. Por siempre y para siempre, ser un instrumento para ti. Sin límites ni condición, me rindo al Señor. Acepto ser tu servidor por siempre. Con fe y humildad, tu voluntad quiero abrazar. Guía mis pasos, Señor. Llama, Señor, te quiero servir. Yo quiero ser solo de ti. Llama, Señor, llama, Señor, enciende tu fuego en mí. Llama, Señor, quiero ser solo de ti. Muchas gracias, Amaro Villanueva, por esta música para evangelizar que nos ha ofrecido en este programa de vida consagrada en el que estamos. Y seguimos reflexionando sobre el sacerdocio, ¿verdad? Es este don tan grande, tan hermoso. Hablando de los sacerdotes que necesitan de nuestra ayuda, pues vamos a reflexionar sobre por qué son tan importantes los sacerdotes para la Iglesia, ¿no?
Hablábamos de la configuración en Cristo, sacerdote, de toda la Iglesia, del sacerdocio ministerial. Y ahora vamos a ver lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1581. Dice que el sacramento del orden configura con Cristo mediante una gracia especial del Espíritu Santo a fin de servir de instrumento de Cristo a favor de su Iglesia. O en otra formulación, la gracia del Espíritu Santo propia de este sacramento es la que, de ser configurado con Cristo, sacerdote, maestro y pastor, de quien el ordenado es constituido ministro, 1585. Estos son los números cuando se dice, ¿verdad? Es decir, junto a esta acción configuradora del ser del presbítero, imagen de Cristo sacerdote, el Espíritu, como nos recordaba el Concilio Vaticano II, posibilita su actuar como sacerdote. O sea, el Espíritu hace posible el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo hoy. Sea el sacerdocio participado por todos los bautizados, sea el específico del ministerio ordenado, de los que nos llaman sacerdotes, ¿no? Si por la fuerza del Espíritu las palabras del Señor actualizan en cada celebración de la Eucaristía el misterio de su entrega sacrificial, en los dones consagrados, la misma energía divina hace actual la acción sacerdotal de Cristo en la persona del sacerdote. El sacerdote bautiza, absuelve, consagra con la eficacia de Cristo mismo y en su persona, porque en Cristo actúa la fuerza por medio de Cristo en el sacerdote actúa la fuerza del Espíritu, que él es el obispo, el que invoca en la plegaria de ordenación. El obispo dice lo siguiente en esa plegaria de ordenación cuando nos somos ordenados los sacerdotes: renueva en su corazón el espíritu de santidad, en los presbíteros, ¿verdad? Yo voy a hablar ahora de presbítero porque si no vamos a tener un poco de lío hablando de sacerdocio, de sacerdote y tal, y por eso mejor es utilizar la palabra presbítero para que entendamos, ¿no? Los presbíteros son lo que nosotros conocemos como los sacerdotes. Ahora bien, el Espíritu no desciende en cada caso sobre el presbítero como del cielo para que pueda realizar su ministerio en la persona de Cristo. El Espíritu ya descendió en Pentecostés sobre la Iglesia, representada en la comunidad apostólica, reunida con María, la Madre del Señor, y descendió para quedarse. Yo pediré, decía el Señor Jesús, al Padre, y os dará otro paráclito para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu llena y penetra la Iglesia, haciendo circular por el cuerpo de Cristo la gracia que de la cabeza desciende y vitaliza a todos los miembros. Dentro de la Iglesia, el Espíritu actualiza el sacerdocio de Cristo en los bautizados y en el presbítero. Eso significa que el sacerdote no establece relación únicamente con Cristo y solo desde Cristo se podría comprender su identidad, sino también mediante el Espíritu con la Iglesia. El ministerio no es solo ministerio de Jesucristo, sino también ministerio de la Iglesia. El sacerdote no es solo instrumento del Señor exaltado, sino también es órgano de la comunidad. Está conforme con una antiquísima tradición de la Iglesia en el que el sacerdote, el presbítero, actúa no solo in persona Christi, sino también in persona ecclesiae. El ministerio no solo es representación sacramental de Cristo, sino también representación sacramental de la Iglesia. ¿Qué significa lo siguiente? En el ministerio sacerdotal y a través suyo debe hacerse palpable aquello que ha sido reunido por el Espíritu Santo en una comunidad, y esa comunidad como conjunto debe hacerse capaz de actuar. En efecto, el presbítero es sacerdote de Cristo en la Iglesia y para la Iglesia, que es el ámbito de presencia sacramental del Espíritu. El sacerdocio ministerial no tiene solamente por tarea representar a Cristo, cabeza de la Iglesia, ante la asamblea de los fieles. Actúa también en nombre de toda la Iglesia
cuando presenta a Dios la oración de la Iglesia. Y por eso los sacerdotes en la misa actuamos in persona Christi Capitis, pero también otras veces actuamos en nombre de toda la Iglesia, hablándole a Dios, ¿verdad? El sacerdote no está pues fuera de la Iglesia, como una figura aislada por encima del pueblo sacerdotal. Al contrario, está ejerciendo desde dentro de ella el ministerio del Espíritu. Es como la Iglesia se edifica incesantemente aquí en la tierra como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, como nos lo recuerda la Presbyterorum Ordinis, ¿verdad? Y así entramos en la tercera característica de la que hemos hablado, que el ejercicio del sacerdocio se hace para gloria de la Trinidad. La identidad sacerdotal, como toda identidad, nos dice la Pastores Dabo Vobis, como toda identidad cristiana, tiene su fuente en la Santísima Trinidad. Dios es el que ilumina y da al cristiano y al sacerdote por medio de la fe. Da forma al cristiano y al sacerdote, Pero el Dios que nos reveló Jesucristo, el Dios de los cristianos que alumbra y configura nuestra identidad, es el Dios trino y uno. En una sociedad pluralista, también en el ámbito de las religiones, solo podemos dar razón de nuestra identidad si no disolvemos la imagen trinitaria de Dios en un concepto de Dios único e indiferenciado. No podemos decir nosotros de ninguna manera que todos los dioses son el mismo, que todos son iguales, que todos son lo mismo. No, eso no. Nosotros creemos en el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el Dios trino y uno. En el Dios trino y uno. Y además, la obra de la redención, de la salvación del mundo, es una obra eminentemente trinitaria, pues en ella están implicadas las tres divinas personas. Es el Padre el que entrega al Hijo, y es el Hijo el que ofrenda su vida por el Espíritu Eterno y muere exhalando el mismo Espíritu. Si el sacerdocio de Jesucristo consiste en la realización de la obra de la redención, como hemos dicho también cuando hemos hablado de Jesucristo en la primera parte, este sacerdocio nuevo, fundado no en la carne y en la sangre, sino según el orden de Melquisedec, como decía la carta a los Hebreos, estará todo el impregnado trinitariamente. Esto significa que la identidad y el ejercicio del sacerdocio nuevo, del Nuevo Testamento, a semejanza del de Jesucristo, del mismo Jesucristo, no puede entenderse sino desde el Padre, que en su voluntad salvífica quiere que todos los hombres se salven, desde el Hijo, que la realizó, y desde el Espíritu Santo, que la actualiza en la Iglesia por medio del ministerio apostólico. El presbítero, el sacerdote, lo que nosotros conocemos por sacerdote, es ministro y servidor de esta obra, y sólo la podrá realizar eficazmente si vive su ministerio como cumplimiento de la voluntad del Padre, identificándose cada día en el ejercicio del sacerdocio con Cristo sumo y eterno sacerdote, en docilidad y apertura a la permanente presencia y acción del Espíritu Santo, que es quien en la Iglesia y hasta la vuelta del Señor actualiza la obra de la salvación, por la que el Padre es perfectamente glorificado y los hombres santificados. De este sacerdocio participan, por la imposición de manos, todos los ordenados. El sacramento del orden es la fuente del sacerdocio ministerial, pero el ministerio y vida de los presbíteros se realizará de manera diferente si son seculares o regulares, ¿verdad? Es decir, si son los sacerdotes seculares que nosotros vemos en los diocesanos, que llamamos diocesanos, o nosotros los presbíteros regulares, es decir, los que tenemos una regla, los sacerdotes religiosos. Lo hacemos de distinta manera, pero es el mismo sacerdocio. Otro día vamos a hablar de este tema, quizá la semana que viene podemos hablar de este tema de los religiosos sacerdotes. Y así ya vamos a concluir nuestro programa. Ahora vamos a escuchar a don Gilberto Fernández Escalante, que nos ofrece este curso de Historia de la Iglesia.
Padre Coldo, y un saludo afectuoso a todos los oyentes de Vida Consagrada. Hoy iniciamos un nuevo ciclo dedicado a las órdenes mendicantes. Hemos tratado ya el caso de los trinitarios, de los franciscanos, estas familias religiosas, y hoy vamos a comenzar con la del Carmelo, por supuesto en la Edad Media. Nuestro propósito, como ya saben, siempre es combinar rigor histórico con sensibilidad espiritual, ¿no? Para intentar así vislumbrar cuál es el carisma o comprender mejor el carisma de cada familia religiosa. Bueno, hoy nos vamos a acercar al silencio de una montaña, ¿no? El Monte Carmelo, situado en Tierra Santa, donde los orígenes carmelitanos se hunden en la escritura y en la experiencia eremítica. Hay que decir y precisar que el Carmelo no nace como una orden mendicante ni como un instituto apostólico, sino como una comunidad de eremitas latinos, llegados a Tierra Santa después de la Primera Cruzada, deseosos de vivir en obsequio de Jesucristo, in obsequio Jesucristi. Es decir, en obediencia amorosa a Cristo, en soledad, fraternidad sencilla y oración constante. Bueno, ¿y cuál es el origen del Carmelo? ¿O dónde están sus raíces? Bueno, ellos toman como figura originaria al profeta Elías, no en un sentido fundacional jurídico, sino espiritual y simbólico. Es precisamente este primer gran profeta el que encarna el celo por Dios, la fidelidad en tiempos hostiles y la experiencia de la revelación en el silencio. Dice el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 12, y tras el fuego el murmullo de un silencio tenue. Precisamente, ¿no? El Carmelo se identifica con esta revelación silenciosa, ¿no? Como sintetiza Boaga. Elías no funda una orden, pero ofrece un paradigma de escucha y de fuego interior que la tradición carmelitana hará suyo. Y es que los padres ya lo intuían, ¿no? Los padres de la Iglesia. San Jerónimo llamó a Elías antistes eremitarum, o sea, prelado de los eremitas. Más tarde, los carmelitas medievales incorporarán también la imagen de la pequeña nube que anuncia la lluvia, como aparece también en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 44, ¿no? Un símbolo mariano, expresión, ¿no? Temprana de su marianidad fundante, ¿no? De parva nube María designatur. En la pequeña nube se señala a María. Bueno, con respecto a su nacimiento, a su génesis histórica, la orden nació hacia finales del siglo XII. Digamos, ya empezó a tomar cuerpo, ¿no? Ya hemos dicho que la reclusión o el asentamiento en el monte es anterior, pero estos grupos a finales del siglo XII, de laicos y clérigos occidentales que ya se habían establecido en el Carmelo, cerca de la fuente de Elías y de la ciudad de Acre, pues comenzaron a crecer y tener ansias de organizarse. No eran monjes orientales, sino penitentes latinos que habían llegado, ¿no? Que estaban allí desde el momento de conquista y de asentamiento de los reinos cruzados. Alan Jotiski, uno de los principales especialistas, describe el fenómeno así: los carmelitas surgieron como parte de un movimiento penitencial latino en Tierra Santa, caracterizado por la vida en eremitorios y la lectura constante de las escrituras. Estos eremitas vivían en celdas excavadas en la roca o construidas precariamente, con una pequeña capilla en el centro para celebrar la Eucaristía. Sus costumbres combinaban así el legado de los anacoretas orientales y las inspiraciones penitenciales del occidente medieval. Weisman lo expresa de un modo bastante claro, ¿no? Dice: el Carmelo no nace como un espacio espiritual, nace como un espacio espiritual antes que institucional, ¿no? Una forma de morar ante Dios. Y con respecto a la regla y a su fundador, San Alberto, los eremitas solicitaron una forma de vida reconocida, ¿no? A comienzos del siglo XIII.
el patriarca latino de Jerusalén, San Alberto Avogadro, les dio una breve regla, ¿no?, entre 1209 y 1214. Es un texto austero, sobrio, sin especulación jurídica y centrado más bien en la oración, el silencio y la vida común. Dice el capítulo 10: para que cada uno permanezca en su celda o cerca de ella, meditando día y noche la ley del Señor y velando en oración. La regla lo que pide es humildad, silencio, pobreza sobria, ayuno, oración continua y discernimiento común. No impone, como en otros casos, unas estructuras complejas, ¿no?, sino que es más bien una orientación visual, una orientación vital. Como han dicho algunos, ¿no?, la regla de San Alberto no es un código monástico en el sentido estricto, sino más bien una suerte de gramática espiritual, ¿no? El Carmelo, pues, vemos que nace como una comunidad de silenciosos, donde la palabra es alimento y la soledad morada. Bueno, pero no todo fue tan plácido, porque la pérdida de territorios por parte de los latinos, occidentales, cruzados, ¿no?, y la caída de Acre en 1291 forzaron a los carmelitas a emigrar a Europa. Sin esa crisis política, probablemente jamás habrían llegado a ser una orden extendida por todo el occidente cristiano, ¿no? En Europa, sin embargo, les esperaba un paisaje totalmente distinto, ¿no?, del que ellos habían conocido en Tierra Santa. Ciudades universitarias, órdenes mendicantes ya consolidadas, en especial dominicos y franciscanos, parroquias, estudio teológico, etc. Claro, se plantea el siguiente dilema, ¿no?, la siguiente cuestión: ¿cómo ser eremitas en una plaza medieval, ¿no?, en la Europa de Occidente? El proceso fue bastante lento. Ahora bien, hay que decir que antes de la caída de Acre, el Papa Inocencio IV ya había modificado la regla para permitir una mayor comunión con la estructura mendicante. No se eliminó en su momento el núcleo eremítico, pero se abrió la puerta a predicar, a mendigar y a insertarse en la vida urbana. La adaptación no fue una capitulación, ¿no? El Carmelo mantuvo su naturaleza contemplativa, aunque ya la vista estaba centrada más bien en las ciudades, ¿no? Y ese será siglos más tarde el desafío, ¿no?, de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, ¿no? Guardar el corazón en el monte y los pies en la calle. Bueno, ¿cuáles eran sus rasgos carismáticos iniciales? Los hemos esbozado, pero no los hemos desarrollado del todo, ¿no? En esta primera etapa podemos sintetizarlos en 5. Primero, contemplación bíblica, es decir, orar con la escritura como fuente inagotable. Segundo, el silencio interior y exterior, la vox silens donde Dios habla. Tercero, la vida fraterna sobria, o sea, la comunión sin grandes estructuras. Cuarta, la marianidad primitiva, ¿no?, María como señora del lugar y modelo de escucha. Y quinta, la penitencia y la humildad, o sea, una espiritualidad sin protagonismo social. Es importante también remarcar que, a diferencia de los franciscanos y los dominicos, el Carmelo no nace para hacer, sino para ser. El carmelita no formaría parte, o no parte de un ministerio, sino de una presencia, ¿no?, una presencia silenciosa, pero al mismo tiempo también bastante atronadora, ¿no? Bueno, y para concluir, ¿qué podemos decir sobre todo esto, ¿no?, así un poco en resumen? Pues bueno, esta es la cuna del Carmelo, ¿no? Una montaña, una nube pequeña, un profeta ardiente y silencioso, ¿no?, y un grupo de penitentes occidentales que quisieron morar en el aislamiento del mundo y en la palabra, ¿no? Nada más y nada menos. Pero, dadas las circunstancias históricas y a pesar de su nacimiento como una experiencia espiritual antes que como institución, como una búsqueda de Dios en la soledad compartida, ¿no?, pues los azares y los avatares de la historia pues les empujaron, ¿no?, a quizá a vivir más cerca de otras realidades que nunca se habían tomado en cuenta, no se eran conscientes de ella, ¿no? Pues en los próximos programas seguiremos precisamente este hilo, ¿no?, hasta su encarnación en Europa, su paso por las universidades, ¿no?, y luego finalmente un recorrido por su teología o por su pensamiento teológico.
Pero no conviene correr, ¿no? El Carmelo no se entiende deprisa. Antes hay que detenerse, respirar y mirar la nube pequeña que anuncia la lluvia. Muchas gracias por vuestra escucha. Con afecto y gratitud. Adelante, Padre. Bueno, ya con esta última sección de Gilberto Fernández Escalante acabamos el programa de Vida Consagrada del día de hoy. Hemos hablado del sacerdocio, que me suscitaba esta inquietud mía de hablar sobre el sacerdocio católico, pues por viendo también esa noticia del burnout de tantos sacerdotes. Bueno, vamos a pedir por ellos, vamos a pedir por los sacerdotes. Mi correo electrónico vidaconsagrada@radiomaria.es, pueden escribirme a él. Y también pues les recuerdo que nuestro programa está en la web de podcast de Radio María. Pueden escuchar el nuestro y pueden pues utilizarlo también y escucharlo si lo desean. Así pues, sin más, me despido hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. A todos ustedes les deseo una buena tarde y una buena semana. Sigan con Radio María, que en todas las horas emite para el servicio de todos. Y a todos ustedes les despido impartiendo la bendición del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Se despide de todos ustedes, Padre Koldo Alzola, Trinitario. Recen por mí, que yo lo hago por ustedes. Vida Consagrada con el Padre Koldo Alzola.